Bienvenido de nuevo a esta clase de plantación de iglesias. Para mí es un placer poder llegar con usted por este medio y compartir estos principios que Cristo nos ha dejado sobre cómo ser discípulos eficientes que vamos y llevamos su evangelio a otras personas. Estamos aquí en la clase número 7. Sobre este tema de plantación de iglesias por medio de lo que es discipulado, por medio de un enfoque orgánico. Esto es lo que quiero precisamente seguir compartiendo con usted. Y en la clase pasada tuvimos el tema sobre los principios de Cristo. Los principios de Cristo sobre lo que es el ser un hacedor de discípulo. Trayendo algunos puntos que mencioné en la clase pasada, hablaba de que un discípulo maduro es aquel que ha llegado al nivel de recibir la instrucción, ser un seguidor, pero también de ir y llevarla precisamente a otras personas. Este es el fin. No, un discípulo verdadero y activo no es solamente alguien que asiste a una iglesia, que cumple con estar presente. Es una persona que necesita también llevar el evangelio a otras personas. Yo necesito precisamente que meditemos en estos puntos que Cristo nos dio y luego movernos a lo que es esta clase de hoy. Un repaso siempre cae bien. Por lo tanto, Cristo dice en el capítulo 10 de Lucas que Él envió a otros 70. Lucas nos deja saber que en el capítulo 9 había enviado a 12. Y vimos cómo se daba una multiplicación de 12 por 6, lo cual vienen siendo 72, aun cuando Lucas redondea el número y lo deja en 70. Cristo los envió de dos en dos, dice, delante de Él, a los lugares donde Él había de ir. Esa instrucción es importante entenderla, este cambio de ir detrás de Jesús a ir delante de Jesús. Bien, en este mismo contexto vamos a ver los principios que Cristo dio a estos seguidores. Dice que les dijo que la mies era mucha. Y uno de los puntos que veíamos, que yo les hacía, es que cuando se está hablando que la mies es mucha, debemos de entender que cuando Cristo dice que es mucha, es mucha. Debemos de creerlo así de esa manera, que es mucha. Sin embargo, muchas veces dudamos y es más, decimos que no es mucha porque invitamos a las personas a venir a la iglesia, pero la gente no responde. Y sí es cierto, es una realidad. Pero eso no es porque la mies sea poca. No debemos de culpar la mies. El problema es que estamos desobedeciendo. Estamos pidiendo que a la persona pecadora venga al lado nuestro, lo cual sería ideal. Pero una persona que está sumergida en el pecado vive en esa zona confortable de la cual debemos nosotros ayudarle a salir, a venir a una zona que no es de confort. Al menos no al principio. Este es el punto precisamente de Cristo. Por lo tanto, nos dice que debemos ir. Otro de los puntos que veíamos aquí en la clase pasada es el hecho de que los obreros son pocos. Y cuando dice poco, bueno, contaba con menos de 100. ¿De dónde iban a salir todos esos nuevos obreros? Iban a salir de las personas que estaban allá en el mundo, allá afuera, del alcohólico, del abusador, quizás del ladrón, quizás del adúltero, de cualquier persona pecadora, es de donde iban a salir esos nuevos cristianos, nuevos líderes. Esto es necesario precisamente entenderlo. Y al entenderlo, pues necesitamos aplicarlo a nuestras vidas. Otro de los puntos claros que también necesitamos recordar es que cuando Cristo nos manda a ir, es necesario recordar las posturas, las ubicaciones de Dios, de Cristo y la suya. Por ejemplo, en Juan 6:44, Cristo dice que nadie viene a Él, al Hijo, si el Padre no lo trae. ¿Qué implica?
que precisamente Dios es el que trae las personas a Cristo. Y las personas que son traídas a Cristo nos dicen en el versículo 45 que son enseñadas por el Padre. Por lo tanto, debemos de hacernos esa pregunta. Bueno, y si este es el caso, entonces, ¿cuál es mi papel? El papel de un verdadero discípulo de Cristo es orar. Es lo que nos dice rogad al Señor de la mies. Rogar quiere decir vivir en oración por aquellas personas perdidas. Al hacerlo, Dios trabajará y nos dará precisamente más personas con las cuales trabajar. Estos principios son imperativos, entenderlos y aplicarlos. Uno más. Nos dice que cuando vayamos a una casa, digamos a aquella casa, paz a esta casa. Y si hay ahí un hijo de paz, dice, vuestra paz reposará sobre tal persona. Y da otras instrucciones de quedarse ahí con el fin precisamente de llevar a esa persona a Cristo, enseñándole las cosas del reino. Bien. Un hijo de paz es una persona que está predispuesta a buscar a Dios. Lo está buscando en cierta manera. Es porque son personas que cuando les hablamos nos aceptan, nos reciben. Los hijos de paz son personas amables, son personas abiertas, son personas que abren sus casas para que nosotros les podamos hablar del reino, de las cosas celestiales. Son gentes predispuestas. Por lo tanto, Cristo nos enseña también a no perder tiempo con aquellos que no están listos, que no están con esa disposición. Por lo tanto, hoy en esta clase me enfoco en poder ampliar y traer ejemplos de lo que son los hijos de paz. Entender también las características de los hijos de paz. El primer ejemplo está en Mateo, el caso de Mateo. Mateo era una persona que era despreciada por su trabajo, por su elección de cobrar impuestos para el Imperio Romano. El Imperio Romano era aquel que dominaba a los israelitas. Los judíos sufrían por el Imperio Romano porque tenían que pagar impuestos a César. Bien, eso ya era en sí un problema que ellos se enfrentaban y tenían que tratar con ello. En el caso de Mateo, que escogió colectar impuestos para el Imperio Romano, escogió ser expuesto y rechazado por los mismos judíos. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque alguien tenía que quizás hacer este trabajo. Pero es que había una razón mayor, una motivación mayor. Las personas que entraban en este medio se hacían ricas, no solamente por lo legítimo de cobrar este impuestos, sino que también iban más allá y robaban al mismo pueblo. Dado a estos dos factores, una persona como Mateo era una persona despreciable y era considerada una persona pecadora en gran extremo. Pero igual, es como vivía Mateo y tenía sus amigos. Sus amigos no estaban con él, no le faltaban. Eran personas que igual practicaban algún tipo de pecado y por lo tanto se sentían bien con Mateo, cómodos en su ambiente. El caso está en que Cristo precisamente llegó a casa de Mateo. Fue invitado por Mateo a venir a casa. Notemos lo que estos versículos de Lucas 5:29 nos dicen. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Como puede ver, una persona como Mateo, a pesar de que tenía una predisposición de buscar a Dios, sigue estando en medio de todos sus amigos. Cuando Cristo lo va a visitar, él llena su casa de amigos, pero son amigos personas rechazadas por la sociedad.
Son estas personas que tenían que sufrir todo el desprecio de los israelitas. Y entonces cuando vemos aquí, precisamente, que Cristo llega con Mateo, hay ese desprecio y hay esa crítica de los mismos religiosos de aquel tiempo. Esto no es nada de aquel tiempo solamente. En nuestro tiempo aislamos también, nos aislamos bastante de no relacionarnos con los pecadores. Pero Cristo hizo lo contrario. Entró en casa precisamente de Mateo y estando allí entre ellos, compartió con ellos, a tal grado que es rechazado, grandemente criticado por los líderes religiosos de aquel tiempo. Este es uno de los precios que Cristo dijo hay que pagar. Él dijo, los envío como corderos en medio de lobos. El mejor ejemplo de cordero entre lobos fue él mismo. Y Cristo nos manda a encarnarnos, como en el caso en la casa de Mateo, como él lo hizo, para poder ganar a esas personas para Cristo. Mateo fue una persona que podemos ver, recibió bien a Jesús y le sirvió, lo atendió bien, le hizo banquete. Por lo tanto, dos características que puedo mencionar de Mateo, que son de un hijo de paz, es que el hijo de paz nos sirve, nos atiende, nos invita a entrar a casa. Esto fue el caso de Mateo. Los hijos de paz tienen esas características de invitarnos a entrar a casa, aun cuando las circunstancias en casa sean de cervezas y de cigarros. Pero es ahí donde Cristo dice, quiero que me encarnen, quiero que vayan y sean ustedes en mi lugar, llevando las buenas noticias del Evangelio. Por lo tanto, los hijos de paz te sirven y te invitan. Este es el caso de Mateo. Otro caso interesante es el de Zaqueo, de profesión igual a la de Mateo. Este hombre, al leerlo en Lucas 19, al leer su historia, es fascinante. Una persona pequeña, de estatura, que cuando supo de Jesús quiso ir con él. Quiso ir con él y en efecto llamó la atención de Jesús subiéndose a un árbol. Y entonces Jesús, al ver aquel interés de esta persona y conociendo que en verdad era un hijo de paz, le dice, Zaqueo, desciende, porque hoy voy a ir a tu casa. Voy a entrar en tu casa. Por lo tanto, leamos aquí esta porción, Lucas 19, 2 al 8. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con hombres pecadores. De nuevo, el rechazo, cuando nosotros nos relacionamos con personas pecadores, es notable, no se detiene. Los hijos de paz son personas como Mateo, son personas como Zaqueo, son pecadores, pero que de ellos Dios hace grandes líderes, como lo hizo con estos dos hombres. Estamos viendo aquí características de lo que son los hijos de paz. Y estamos viendo también cómo Cristo, quien nos pide que vayamos a donde están las personas en vez de invitarles a la iglesia, que lo encarnemos a Él en ese ambiente, Él mismo es el ejemplo a seguir. Él fue a estar entre los pecadores. Por lo tanto, hermano, hermana, yo te invito a ser obediente. Encarna a Cristo. Ve allá donde están las personas, tus vecinos, tus amigos, tus parientes que viven en pecado,
ve con ellos, ahí dentro de ellos. Los hijos de paz, pues, te reciben. Es una de las características que estamos viendo precisamente de ellos. Otro caso muy interesante es el caso de la samaritana. La samaritana tiene un historial tremendísimo. Pocas personas apostarían por ella como una persona líder dentro de la iglesia. Pero es impresionante los resultados que se dan al hablar Cristo con esta persona. Es una mujer que ha tenido fracasos y fracasos con maridos y maridos. Nos dice precisamente, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días y creyeron muchos más por la palabra de él. Noten cómo los hijos de paz aparecen. En los 2 casos anteriores de Mateo y Zaqueo, Cristo fue a casa de ellos. En este caso, en horas del día. Cristo se acerca a aquel pozo. Pide agua a esta mujer. Dame agua. Aquella mujer lo cuestiona, siendo judío, ¿por qué le pide agua? Siendo varón, ¿por qué le pide agua? La conversación escala. Y llega el momento en que Cristo le dice, si supieses quién habla contigo, tú le pedirías agua. Y él te daría agua de la cual no tendrás sed jamás. La mujer se emociona con este factor. Le interesa la oferta. Y le dice, dame esa agua para que yo no tenga que venir aquí a sacarla. El momento es preciso, culminante. En ese momento Cristo le dice, está bien, ve y llama a tu marido. Y la mujer le dice, no tengo marido. Cristo le dice, así es. Esto has dicho con verdad porque has tenido 5 maridos y el que tienes hoy no es tu marido. Es tu amante, es tu vecino, es el marido de alguien más, pero no es tu marido. La mujer se queda impresionadísima con este conocimiento de este hombre llamado Jesús, quien le ha dicho toda la verdad. Sin pensarlo, ella corre a la ciudad y se vuelve una proclamadora, una vocera, una predicadora del Evangelio al instante. Se lo deja saber a las personas, a los samaritanos. Y los samaritanos salen en grupos, en cantidades, a escuchar a Jesús y terminan rogándole que se quede en Samaria. Uno de los puntos que podemos ver hasta ahorita es esto, de los hijos de paz. Mateo tenía casa llena. Zaqueo no se nos habla necesariamente que tenía casa llena, pero sí los críticos nos dejan saber que habían pecadores con Zaqueo. En este caso de la samaritana, vemos también cómo una mujer va y proclama a su propia gente de el Mesías, y hay mucha gente que viene a Jesús. Por lo tanto, observemos este principio. Los hijos de paz te reciben, te invitan a estar en casa, pero también son personas que invitan a otros a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros entendemos este principio de trabajar solamente con hijos de paz, vamos a entender que esto es precisamente lo mejor. ¿Por qué es lo mejor? Porque cuando se trabaja con hijos de paz, son los mismos hijos de paz quienes traen a otras personas a escucharnos. De ahí un principio. No trabajes solamente con una persona, a menos que las circunstancias no lo permitan. Pero todo hijo de paz es una persona que te invita e invita a otros a escuchar el Evangelio. Este es el bello ejemplo con esta mujer samaritana. Podemos pues concluir de este caso de la samaritana
que los hijos de paz proclaman de inmediato. A otros el Evangelio, el poder de Cristo. De inmediato proclaman a otros el poder del Evangelio en Cristo Jesús. Llevamos 3 casos, pero quiero precisamente mostrarles otros más que son fascinantes. En Hechos 10 tenemos un caso muy diferente al caso de Mateo y de Zaqueo y de esta mujer samaritana. Estos 3 anteriores podemos decir que fueron y eran personas rechazadas, despreciables en la sociedad por la vida que habían llevado. La samaritana por los judíos por ser samaritana, entre su mismo pueblo por tener una reputación tan ligera de 5 matrimonios, 5 divorcios. Bien, el caso que tenemos aquí es diferente, el de Cornelio. Cornelio nos dice la palabra de Dios que era una persona de buenas obras. Nos dice que tenía favor con el pueblo. Leyendo aquí los primeros versículos de Hechos 10. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Muy diferente a aquellos otros hombres, a Mateo, a Zaqueo y a la samaritana. Pero hay algo en común en estas personas. Andan buscando a Dios. Tienen sed de Dios. Por lo tanto, cuando tienen esa disposición, Dios mismo abre las puertas. En el caso de Cornelio, Dios le habla directamente y le dice, haz llegar a esta persona. Y al mismo tiempo le habla a Pedro y le dice, Pedro, vendrán por ti y no rehuses ir. ¿Puede ver cómo Dios es el que trae? Y claro, Pedro hace su trabajo de facilitarle el camino a Cornelio, su conexión espiritual con Cristo. Dice precisamente en Hechos 10:24, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Puede ver de nuevo el punto que vengo haciendo, que las personas que son hijos de paz traen a sus amigos a que escuchen el Evangelio como lo hizo Mateo, Zaqueo, la samaritana, en este caso también Cornelio. Llenan la casa. Y esto es como la multiplicación de hacer discípulos se hace más rápido. Porque usted no trabaja con una persona. Se imagina que si usted dedica 5 horas de evangelismo con una persona a la vez por semana, bien, está viendo 5 personas. Pero si usted tiene 5 estudios y en cada estudio tiene 4 o 5 personas y da las mismas 5 horas, usted está tratando con más de 20 personas por semana. Su tiempo es más productivo. Y aquí pues es donde vienen los puntos de Cristo que debemos de trabajar más con aquellos que son hijos de paz. Los hijos de paz te invitan a entrar a casa, te reciben, te atienden, te sirven, convocan a otros y están atentos a escuchar la misma palabra de Dios. Veamos este otro caso. Lidia. Este caso es fascinante porque Lidia era una de estas personas que podríamos considerar quizás en algunos contextos una persona desafiante, brillante, exitosa e igual religiosa. Buscaba a Dios. Es fascinante porque también es Dios quien va prohibiendo a Pablo ir en cierta dirección y lo guía a otra dirección para encontrarse precisamente con Lidia. De esta forma, lo que conocemos como la llamada Macedonia, de una voz que le habla a Cristo, a Pablo, perdón,
Y le dice, pasa a Macedonia. Y allá llegó precisamente Cristo. Y estando ahí algunos días, se dan cuenta de un grupo de mujeres que se reúnen junto al río a orar. Allá se dirigió precisamente Pablo y allí encontró a estas mujeres reunidas. Vea lo que sucede con estas grandes personas que buscan a Dios. Dice así la palabra de Dios en Hechos 16:14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Es una mujer negociante, es una mujer líder, y estaba escuchando, oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Le abrió el corazón. De nuevo aquí podemos ver cómo Dios es el que trae a las personas a Cristo. Dios siempre está haciendo esos trabajos. Y obvio que cuando nosotros nos disponemos, como en este caso el apóstol Pablo, podemos ministrar, facilitar la palabra de Dios para que las personas hagan esa conexión divina con Cristo Jesús. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Filipo vino a ser precisamente una de las ciudades con una de las más bellas iglesias que el apóstol Pablo estableció. Interesante, que es una mujer precisamente quien le abre las puertas a Pablo. Es la primera convertida en este lugar. Como puede ver, los hijos de paz son personas que se disponen a buscar a Dios, que están de alguna forma bien fastidiados, castigados por la vida, o que han caminado ya por algún tiempo en oración como Cornelio, o como esta Lidia, que tiene una devoción, aun cuando estén equivocados en sus prácticas. Son personas que están buscando a Dios, y Dios lo sabe. Son esos los hijos de paz de los cuales Cristo habló. Y que nos dice, ve, busca a estos hijos de paz. Ve, conecta con estas personas. Estos son los que están listos para recibirte. Lidia estaba lista para recibir el Evangelio. Tan lista que al escucharlo fue bautizada. Y tan líder que vio la necesidad de que Pablo y sus acompañantes se quedasen por algún tiempo más y los persuadió. Una gran líder. Una mujer que persuadiese en aquel tiempo a hombres tenía que tener capacidad para hacerlo. Lidia lo era, tenía tal capacidad. Una gran líder. Como puede ver, Dios abre los corazones de los hijos de paz. Lo hizo precisamente con Cornelio, lo hace con Lidia, y los hijos de paz son líderes desde el mismo inicio. Esto implica que en toda comunidad hay líderes. Puede ser quizás el narcotraficante, puede ser quizás el jefe de una pandilla, puede ser un negociante, puede ser quizás un religioso, puede ser un pecador despreciable. Pero el punto es que en toda ciudad, en toda comunidad, los hijos de paz existen. Los ejemplos podrían continuar aquí de hijos de paz. Por ejemplo, el carcelero de Filipo. Aquí mismo, ¿no? Podríamos hablar de él en cómo estaba listo para recibir precisamente a Cristo Jesús en aquella terrible noche, en donde estuvo a punto de terminar con su propia vida. Podríamos hablar quizás de personas que aún con miedo, pero aún buscan precisamente de Dios, como Nicodemo. Los ejemplos de los hijos de paz están en los evangelios y en el libro de Hechos, cumpliendo así lo que Cristo dice, ve y busca hijos de paz.
Lo que aquí le llamamos trabajar solamente con hijos de paz. Los hijos de paz, pues, son personas con características bien claras. Una es que están buscando a Dios. Están predispuestos para que cuando uno los encuentre, reciban la palabra de Dios. Son personas que se convierten a Dios, no a una religión ni a una persona. Buscan a Dios. Dos, son personas que te invitan a entrar a su casa. Son personas que te reciben y te atienden. Tienen toda esa disponibilidad para servirte. Pero un punto muy importante es que también son personas que invitan a otros a escuchar el Evangelio, como lo hizo Mateo, invitando a otros, como lo hizo la samaritana, yendo a la ciudad y decirle a todo el mundo, como lo hizo Cornelio. Estos son puntos que debemos de mantener en mente, lo que es un verdadero hijo de paz. Yo te animo, hermano, hermana, a que empieces a orar por los hijos de paz y empieces a buscarlos. Piensa en esas preguntas claves. ¿Cómo te bendice Dios hoy este día? ¿Se te está revelando Dios de alguna manera esta semana? ¿Hay algo que te estresa? ¿Tienes algunos retos de familia? Hacer esas preguntas abrirá puertas en aquellos que son hijos de paz. Son los que te interesan, son las personas que sí te van a responder. En esta clase, yo te quiero motivar a que tengas precisamente ese enfoque de trabajar con hijos de paz, con personas que andan buscando a Dios. Porque los que no andan buscando a Dios te van a dar dolores de cabeza. Te van a decir que sí, te van a mentir. Te van a hacer dar vueltas de que los vayas a visitar, diciendo que sí están interesados en estudio y no lo están. Pero si oras y buscas las características de un verdadero hijo de paz, avanzarás. Llevarás el Evangelio en una forma multiplicada a muchas personas. Piensa en ello, medita. Y recuerda que Cristo te manda no a invitar a personas a la iglesia, sino a llevar a Cristo a donde ellos están. Deja que ellos más tarde se inviten ellos mismos. Que ellos mismos llegue el momento en que digan, bueno, ¿y dónde está tu iglesia? ¿Dónde te reúnes? Entonces, y solo entonces, podrás hablar adecuadamente de decirles dónde. Te invito a encarnar a Cristo por medio de tu persona, por medio de hijos de paz. Que Dios te bendiga. Espero conectar de nuevo en la próxima clase. Bendiciones.